El sonido del timbre de mi teléfono rompió el silencio de la noche. Eran las 10:30 p.m. y la Ciudad de México, a esa hora, se asemejaba a un laberinto desierto, iluminado solo por las luces intermitentes de los semáforos. Miré la pantalla y vi que había recibido un pedido inusual. La dirección que me enviaron era de una colonia poco conocida, un barrio que no había visitado antes. Tal vez sea una buena oportunidad para ganar un poco más, pensé, mientras aceptaba la entrega. Mientras conducía, la luz de la luna se filtraba entre los edificios, creando sombras extrañas en la carretera. Me sentía extraño, como si la oscuridad envolviera el coche y me hiciera más consciente de cada ruido, cada movimiento. Finalmente, llegué a la dirección indicada. Era una calle angosta, flanqueada por casas viejas y descuidadas. Las luces de las farolas parpadeaban, luchando por iluminar el camino. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al estacionar. «Esto no se ve bien», murmuré para mí mismo, el eco de mis palabras resonando en el silencio que me rodeaba. A medida que caminaba hacia la casa, noté que no había ni un alma a la vista. El aire estaba impregnado de una mezcla de humedad y un olor extraño que no podía identificar. Toqué el timbre y esperé. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas, hasta que finalmente la puerta se abrió. Un hombre apareció. Su figura era alta y delgada. Tenía una sonrisa que, aunque intentaba ser amigable, parecía más inquietante que otra cosa. «Hola, eres el repartidor, ¿verdad?», dijo. Su voz suave contrastaba con la oscuridad del lugar. «Sí, soy yo». «Traigo tu pedido», respondí, intentando mantener la compostura. A medida que me acercaba, noté algo en sus ojos, una chispa que no podía descifrar. «Aquí está», dije, extendiendo la bolsa de comida hacia él. «Gracias, Carlos», dijo, mirando el pedido como si fuera un tesoro. «¿Te gustaría entrar un momento? Tengo algo que me gustaría mostrarte». No, gracias. Solo tengo que...», titubeé, sintiendo que la situación se tornaba más extraña. «Tengo otros pedidos que atender». «Vamos, será rápido. Solo un vistazo», insistió. Su mirada se intensificó y el aire se volvió más denso. «No, realmente debo irme», dije, comenzando a retroceder hacia la puerta. La risa de Hugo, como se presentó, resonó en el aire. «Oh, no te preocupes. No soy un tipo peligroso», dijo, pero había algo en su tono que decía lo contrario. De repente, un ruido retumbó en el silencio. Mi corazón se aceleró. «¿Escuchaste eso?», pregunté, mirando a mi alrededor, buscando la fuente del sonido. «Es solo el viento, Carlos. No hay de qué preocuparse», respondió, pero su tono no era tranquilizador. «Bueno, de verdad necesito irme. Gracias por tu comprensión». Intenté forzar una sonrisa, pero sentía que el aire se volvía más pesado a cada segundo que pasaba. «¿No quieres quedarte un momento más? Te prometo que no muerdo», dijo, acercándose un poco más. Su sonrisa se volvió más amplia, casi amenazante. «No, gracias», dije, girando sobre mis talones y comenzando a caminar hacia mi auto. La sensación de que estaba siendo observado se intensificó, y una parte de mí deseaba escapar rápidamente de aquel lugar. Al llegar al vehículo, noté que la calle seguía desierta. «Esto es raro», pensé, mientras buscaba la llave en mi bolsillo. La luz del auto iluminó la oscuridad por un instante, pero no me dio consuelo. Sentí que alguien me observaba desde las sombras. «Carlos», escuché la voz de Hugo detrás de mí, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sin mirar atrás, abrí la puerta del coche, con la urgencia de salir de allí. Pero en ese momento, me di cuenta de que algo no estaba bien. El aire era pesado y frío, y la atmósfera se sentía densa a medida que le entregaba la comida a Hugo. Él tomó la bolsa con una mano y con la otra.
Me miró con una sonrisa que no lograba descifrar. Me obligué a sonreír de vuelta, aunque una sensación de inquietud recorría mi cuerpo. «Gracias, Carlos», dijo, su voz arrastrándose como si cada palabra tuviera un peso adicional. «¿Te gustaría pasar un momento? Tengo algunas preguntas sobre tu trabajo». Claro, pero tengo otros pedidos que atender», respondí mientras intentaba mantener la calma. Cada segundo que pasaba me hacía sentir como un pez en una pecera, expuesto y vulnerable. «¿Qué tipo de preguntas?», añadí, tratando de sonar casual. «Solo curiosidades», dijo, inclinándose un poco hacia adelante. «¿Cómo es ser repartidor en esta ciudad? Debe ser emocionante, ¿no? La velocidad, la adrenalina». Sus ojos brillaban de una manera que me hizo sentir incómodo. «Sí, a veces es divertido, pero también puede ser peligroso», murmuré, comenzando a darme cuenta de que sus preguntas eran más profundas de lo que aparentaban. «Hay que estar siempre alerta». «Eso es cierto», afirmó, su tono cambiando levemente. «¿Y alguna vez te has encontrado en una situación complicada? ¿Has tenido que lidiar con personas difíciles?» «Bueno, algunos clientes son un poco exigentes, pero nada que no se pueda manejar», respondí, sintiendo que la conversación se volvía cada vez más extraña. «La mayoría solo quiere su comida y listo». Hugo sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa parecía más calculada. «Sí, claro, pero la vida es más que solo entregas de comida, ¿no crees? Hay cosas que pueden cambiar tu perspectiva en un instante». Me miró fijamente, como si estuviera tratando de leer mis pensamientos. De repente, un ruido interrumpió nuestra conversación, un sonido extraño que provenía de mi auto. Miré hacia la dirección del vehículo, sintiendo un escalofrío correr por mi espalda. «Disculpa un momento», dije, intentando romper el contacto visual y dar un paso atrás. «Tengo que revisar mi auto». «¿Por qué tan apresurado, Carlos? La noche es joven y hay mucho de qué hablar», dijo Hugo. Su tono se volvió más insistente. Era como si estuviera tratando de retenerme en su red de intriga. «No, en serio, necesito asegurarme de que todo esté bien», respondí, ya comenzando a darme cuenta de que esta situación no era normal. Sentía que algo se movía en mi estómago, una mezcla de miedo y desconfianza. «Gracias por la comida, pero no te vayas tan rápido», interrumpió, dando un paso hacia mí. «Podría ser peligroso. Después de todo, no sabes lo que hay en la oscuridad». Sus palabras resonaron en mi mente mientras me alejaba, sintiendo como si la noche se cerrara a mi alrededor. «Solo estoy revisando el motor», dije, mi voz temblando levemente. «No estoy en peligro». «¿Quién te dice que no lo estás?», dijo. Su tono se volvió amenazante. «A veces, los peligros no son lo que parecen, y a veces, los amigos son los que te traicionan». «¿A qué te refieres?», pregunté, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. La incomodidad se transformó en pánico. «Solo quiero irme». «Claro, claro», dijo, levantando las manos en un gesto de rendición, pero su sonrisa no se desvanecía. «Solo espero que no te sientas muy solo en este viaje». Dando un paso atrás, me dirigí rápidamente hacia mi auto, tratando de mantener la calma mientras mis pensamientos giraban en torno a sus palabras inquietantes. «Voy a encender el auto y me iré», murmuré, sintiendo que la presión aumentaba. A medida que me acercaba al vehículo, el ruido del motor se hacía más evidente. «Esto no puede estar pasando», pensé, mientras intentaba encender el motor. La desesperación crecía en mi pecho, y con cada intento fallido sentía que el tiempo se deslizaba de mis manos. «¿Vas a quedarte ahí toda la noche?», preguntó Hugo, su voz ahora un susurro burlón.
No te olvides de que la ciudad está llena de secretos. Algunos son más oscuros que otros. Y mientras luchaba con las llaves del auto, el sudor comenzó a acumularse en mi frente. La sensación de que alguien me observaba se volvía cada vez más fuerte, y al girar la vista hacia Hugo, noté que se mantenía a una distancia prudente, pero sus ojos no se apartaban de mí. «Déjame ir», le dije, intentando sonar firme, aunque mi voz titubeaba. «Carlos, amigo», dijo, acercándose un poco más. «A veces, la curiosidad puede ser tu peor enemigo. Solo espero que estés preparado para lo que está por venir». Su risa resonó en el aire, y en ese instante supe que estaba atrapado en un juego del que no podía escapar. El motor de mi auto emitió un sonido extraño, un ruido entrecortado que resonó en la oscuridad. Giré la llave de encendido una vez más, pero el vehículo se negó a responder, como si tuviera vida propia y hubiera decidido no colaborar en ese momento tan crucial. La ansiedad comenzó a apoderarse de mí. La sensación de que alguien me observaba me invadió, y no pude evitar mirar por los espejos retrovisores esperando ver a alguien, algo que pudiera explicarme esta creciente inquietud. «Vamos, por favor», murmuré para mí mismo, golpeando el volante con frustración. «No es el momento para fallar». Fue entonces cuando vi una sombra moverse entre los árboles. Mi corazón se aceleró. ¿Era mi imaginación o realmente había alguien ahí? De pronto, Hugo apareció de nuevo, como un fantasma que emergía de las sombras. Su sonrisa, que antes me había parecido inquietante, ahora parecía aterradora. Su mirada intensa se posó sobre mí y pude ver un destello de malicia en sus ojos. «¿Tienes problemas, amigo?», preguntó, su voz suave, pero cargada de algo amenazante. «Mi auto no arranca», respondí, tratando de mantener la calma. «Voy a llamar a un mecánico». «¿Un mecánico? No creo que eso sea necesario», insistió, acercándose un poco más a la ventana del conductor. «Quizás yo pueda ayudarte. Solo tienes que confiar en mí». La confianza era lo último que sentía. «No, gracias», respondí con firmeza, aunque mi voz temblaba ligeramente. «Solo necesito salir de aquí». Hugo frunció el ceño y se cruzó de brazos. «No deberías estar tan ansioso por irte, Carlos. Este lugar tiene sus encantos, si te tomas el tiempo de disfrutarlo». Su tono era burlón y cada palabra parecía un juego de poder. Miré por la ventana y vi la carretera desierta. La oscuridad parecía engullir todo a mi alrededor y el silencio era abrumador. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, la desesperación comenzando a colarse en mi voz. «Solo quiero saber un poco más sobre ti», respondió, acercándose aún más. «Eres un chico interesante, y las cosas que haces en tu día a día me intrigan. Pero no te preocupes, no tengo malas intenciones. Al menos, no aún». La amenaza implícita en sus palabras me heló la sangre. Fue en ese momento que escuché un ruido a lo lejos, un sonido que se hacía cada vez más fuerte. Miré hacia el horizonte y vi las luces de un camión de carga acercándose. Mi corazón dio un vuelco. La esperanza brotó en mí como un rayo de luz en la penumbra. «¡Hey! ¡Ayuda!», grité, agitando los brazos en un intento desesperado de llamar la atención del conductor. Hugo se volvió hacia la dirección del sonido y su rostro se transformó, la ira y la preocupación cruzando sus rasgos. «¿Qué estás haciendo? No llames la atención», me advirtió, su tono ahora severo. «No me importa lo que digas, necesito ayuda». El camión se acercó más y pude ver al conductor, un hombre robusto con una expresión de preocupación en su rostro. «¿Todo bien ahí?», gritó el conductor mientras se detenía a mi lado. «Mi auto no arranca y este tipo…», señalé a Hugo, que ahora estaba a un lado, con una mirada oscura. «Necesito ayuda, por favor». Hugo retrocedió un paso,
sus ojos destilando furia. «No deberías involucrar a nadie más en esto, Carlos», dijo, su voz baja y amenazante. «No sabes con quién te estás metiendo». El conductor, llamado Manuel, salió de su camión y se acercó a mí, manteniendo una postura protectora. «No te preocupes, amigo, estoy aquí para ayudar», dijo con una firmeza que me dio un poco de tranquilidad. «¿Por qué no te alejas de él?», le contesté a Hugo, sintiendo que la situación estaba a punto de explotar. La tensión era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. «Porque esto no ha terminado», respondió Hugo, su sonrisa desvaneciéndose. «No te olvides de que siempre estoy un paso adelante». Mientras la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor, su amenaza resonó en mis oídos y su figura se desvaneció poco a poco, dejando solo un eco de peligro en el aire. Entonces, con Manuel a mi lado, la incertidumbre del momento se transformó en una resolución. Tenía que enfrentar lo que viniera. El motor de mi auto seguía en silencio. Un silencio que se sentía como un grito ensordecedor en medio de la desolación de aquel lugar. La oscuridad se cernía sobre mí como una manta pesada, y mi corazón latía con una rapidez que me hacía sentir que podía desmayarme en cualquier momento. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de vida, algo que me confirmara que no estaba tan solo en esta pesadilla. Fue entonces cuando, en la distancia, vi las luces de un camión que se aproximaba. Cuando el vehículo se detuvo, sentí un rayo de esperanza atravesar mi pecho. El conductor, un hombre robusto con una barba espesa, se bajó del camión con una actitud decidida. «¿Necesitas ayuda?», preguntó, su voz grave resonando en la noche. «Sí, por favor», respondí, intentando no sonar tan aliviado. «El motor de mi auto se ha parado y creo que hay alguien aquí que no es de fiar». El hombre asintió, su mirada se tornó seria. «Vamos a echar un vistazo». Se acercó a mi auto y comenzó a inspeccionar el motor, mientras yo me mantenía alerta, mirando hacia las sombras donde Hugo había desaparecido. De repente, en medio de la oscuridad, vislumbré una figura que se movía lentamente. Era Hugo, que al notar la presencia de Manuel, retrocedió, como si la luz del camión le quemara la piel. Su sonrisa, que antes me había puesto los pelos de punta, ahora se había transformado en una mueca tensa. «¿Quién es este tipo, Carlos?», preguntó, su voz cargada de desdén. «Es solo un hombre que paró para ayudarme», respondí, tratando de mantener la calma. «Pero tú no deberías estar aquí». Hugo dio un paso atrás. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y furia. «Esto no es lo que parece», dijo, y su tono era más amenazante que nunca. «No tienes idea de con quién te estás metiendo». Manuel me lanzó una mirada rápida, como si estuviera evaluando la situación. «Escucha, amigo», dijo, acercándose un poco. «No tienes por qué meterte en esto, solo vete a casa». «No puedo simplemente irme», respondí, mi voz temblando. «No después de lo que has hecho». La tensión en el aire era palpable. La figura de Hugo se hacía cada vez más amenazante mientras avanzaba lentamente hacia nosotros, como si cada paso le diera más confianza. «Carlos, esto es un juego peligroso, y tú no ganas. Lo mejor que puedes hacer es olvidarte de esto y marcharte. No hay nada que puedas hacer». «¿Quién crees que eres para amenazarme?», le espeté, sintiendo que la adrenalina me daba coraje. «No me iré a ninguna parte hasta que me digas qué quieres de mí». Manuel se colocó a mi lado. Su presencia era un consuelo en medio de aquel caos. «Carlos, no vale la pena, solo déjalo ir». Pero yo no podía. La injusticia de la situación me había encendido como un fósforo. «No, no voy a dejar que te salgas con la tuya. No sé qué planeas hacer, pero no voy a ser parte de ello». Hugo soltó una risa amarga.
Eres más valiente de lo que pareces, pero eso no te salvará. De repente, un crujido en la maleza detrás de él me hizo estremecer. «Manuel, ten cuidado», advertí, sintiendo que la situación se tornaba más peligrosa por momentos. Hugo, al notar mi distracción, se giró bruscamente, como si esperara que algo más apareciera de las sombras. Fue un segundo, un instante fugaz, pero sentí que el aire se cargaba de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. «Esto no ha terminado», murmuró Hugo antes de dar un paso atrás, fundiéndose en la oscuridad, mientras la luz del camión iluminaba el lugar donde había estado. «¿Qué hacemos ahora?», le pregunté a Manuel, sintiendo que la situación se había vuelto aún más incierta. «Ahora debemos irnos de aquí», respondió Manuel, su voz firme. «No podemos quedarnos más tiempo expuestos. Hugo no se detendrá aquí». Asentí, aunque mi mente seguía girando con preguntas. ¿Qué quería Hugo de mí? ¿Por qué había elegido este momento para aparecer? Mientras subíamos al camión, no podía sacudir la sensación de que esto era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. El aire estaba denso y cargado de tensión, cuando Hugo decidió dar la vuelta y salir corriendo. Mi corazón latía con fuerza, un ritmo frenético que parecía resonar en mis oídos. «¿Qué demonios acaba de pasar?», murmuré, aún sin poder procesar la situación. Manuel, el conductor del camión, me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Estás bien, amigo?», preguntó él, con una voz grave que resonaba en el silencio del lugar. «Sí, creo que sí», respondí, tratando de calmarme. «Solo no esperaba que fuera así. Ese tipo es raro». Tenía una mirada que me ponía los pelos de punta. Lo vi. Algo no estaba bien con él. «¿Por qué no me dijiste que tenías problemas?». Manuel se acercó un paso, como si quisiera protegerme de la oscuridad que nos rodeaba. Pensé que podía manejarlo. Solo era un pedido extraño, algo que nunca había hecho antes. Pero ahora, mi voz se cortó. La adrenalina aún corría por mis venas y la idea de que Hugo pudiera regresar me llenaba de pánico. «No te preocupes, vamos a la comisaría y le contamos a la policía todo lo que pasó. Ellos saben qué hacer», sugirió Manuel con determinación en su voz. Asentí, agradecido por su apoyo, y juntos nos dirigimos hacia el camión. El sonido de nuestros pasos resonaba en la calle vacía, como un eco de nuestra ansiedad. «¿Siempre trabajas en esta zona?», le pregunté, intentando distraerme de la inquietud que me invadía. «Sí, casi siempre. A veces tengo que ir a lugares remotos, pero nada como esto». «¿Te dijo algo más ese tipo?», Manuel preguntó mientras encendía el motor del camión. «Solo cosas raras. Preguntas sobre mí, sobre mi vida. Nunca había tenido un cliente así», contesté. Mientras hablaba, una sensación de desasosiego se instalaba en mi pecho. Me puso nervioso. No sé, como si supiera más de mí de lo que debería. «Eso no suena bien. La gente a veces tiene intenciones oscuras. Debemos estar atentos», dijo Manuel mientras tomaba la ruta hacia la comisaría. El camino se sentía interminable. Cada minuto parecía alargarse. Finalmente, llegamos a la comisaría. Al entrar, el ambiente era austero y frío, con el murmullo de las voces de los oficiales de fondo. «Hola, vengo a reportar un incidente», dije, tratando de sonar seguro. Un oficial se acercó con una mirada de desinterés. «¿Qué pasó?», preguntó mientras se acomodaba en su silla. «Un cliente, un tipo llamado Hugo, me hizo un pedido extraño. Cuando fui a entregarle la comida, se comportó de manera rara. Luego, cuando traté de salir, mi auto no arrancaba y me dio miedo. Pero un hombre me ayudó», expliqué, señalando a Manuel. «¿Y usted, señor?», preguntó el oficial a Manuel. Vi todo. El tipo estaba actuando muy extraño,
Y cuando Carlos intentó irse, el hombre se volvió agresivo, respondió Manuel, apoyando mi versión. El oficial tomó nota, pero su expresión no mostraba ninguna señal de preocupación. ¿Y el nombre y dirección que proporcionó? ¿Pudieron verificarlo? Lo intentamos, pero parece que son falsos, decía Manuel, mientras yo sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Eso es raro. Vamos a investigar, pero no podemos hacer mucho si no hay una denuncia concreta. El oficial se encogió de hombros, como si no le importara. ¿Qué? ¿Así de fácil? ¿No van a hacer nada?, exclamé, sintiendo la frustración apoderarse de mí. Señor, tenemos prioridades. Si no hay pruebas, no podemos iniciar una investigación, dijo con desdén. Mientras me sentía impotente, miré a Manuel. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté, sintiendo que la situación se me escapaba de las manos. Lo mejor es que te quedes alerta. Eso no se siente bien. Tal vez deberías cambiar de número, dejar de hacer entregas en esa zona por un tiempo, sugirió Manuel, su voz cargada de preocupación. Sí, tal vez tengas razón, respondí, sintiéndome cada vez más atrapado en un juego que no entendía. La sensación de que algo oscuro y peligroso se cernía sobre mí no me abandonaba. La noche había caído, y en la penumbra, la figura de Hugo parecía acecharme desde las sombras. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba en la comisaría. La tensión en el aire era palpable, y la sensación de inseguridad me envolvía como una niebla espesa. Justo cuando pensaba que había pasado lo peor, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Miré la pantalla y vi un mensaje anónimo que decía: «No confíes en nadie». Una oleada de frío recorrió mi espalda. «¿Qué demonios?», murmuré para mí mismo, sintiendo que la sangre se me helaba en las venas. Cuando vi el número, me di cuenta de que era uno que nunca había guardado. Con el ceño fruncido, intenté recordar si había hablado con alguien que pudiera estar detrás de esto. Mi mente se detuvo en Manuel, el hombre que había salido del camión para ayudarme. En un instante, todo cobró un contexto aterrador. Me pregunté si realmente había estado allí para ayudarme o si solo había sido otra pieza en el juego de Hugo. «Carlos, ¿todo bien?», preguntó uno de los policías, un hombre corpulento con una voz grave. «No, creo que no». Le enseñé el mensaje, intentando mantener la calma. «Acabo de recibir esto. No sé qué significa, pero creo que Manuel no es quien dice ser». El policía frunció el ceño y miró el mensaje. Su mirada se oscureció mientras hacía una señal a su compañero. En ese momento, sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. La idea de que Manuel pudiera estar involucrado en todo esto me llenaba de pánico. «¿Estás seguro de que no te está tratando de ayudar?», preguntó el otro oficial, pero no podía sacudirme la sensación de traición. Él apareció justo cuando Hugo se fue. ¿Y si todo fue parte de un plan para atraparme?, respondí, mi voz temblando. «Lo mejor que podemos hacer es rastrear el número y ver qué podemos encontrar». El primer oficial señaló a su compañero, quien ya estaba tecleando en su computadora. La espera se hizo interminable. Cada segundo que pasaba, mi mente giraba en torno a la idea de que estaba atrapado, rodeado de enemigos. No podía confiar en nadie. Pensé en mi familia, en mis amigos y en cómo había llegado a esta situación. Todo había comenzado como un simple trabajo de entrega, y ahora estaba en medio de una pesadilla. Finalmente, el policía volvió a hablar. «Carlos, tenemos un problema. El número es un contacto registrado en una base de datos de delitos. Manuel tiene antecedentes». «¿Qué?», me quedé helado. «¿Qué tipo de antecedentes?». «Robo y asalto, principalmente. No parece que sea un tipo de confianza. Pero él me ayudó». La incredulidad me llenó.
pero sabía que no podía ignorar la realidad. ¿Y si todo esto era una trampa? El policía continuó. Su tono se volvió más serio. Necesitamos ponerte a salvo. Estaba a punto de contestar cuando sentí que mi teléfono vibraba de nuevo. Miré la pantalla y vi otro mensaje. Dile a la policía que no se metan. No hay salida para ti. La desesperación se apoderó de mí. El sudor frío corría por mi frente mientras me daba cuenta de que estaba atrapado. ¿Carlos?, preguntó el policía, notando mi reacción. No hay tiempo. Debemos salir de aquí, grité, mi voz resonando en la pequeña sala. El oficial me miró con preocupación, pero antes de que pudiera hacer algo, la puerta de la comisaría se abrió de golpe. Un grupo de hombres entró, sus rostros cubiertos, y el ambiente se volvió cargado de tensión. En medio del caos, reconocí a uno de ellos. Era Hugo. «¿Carlos?», dijo con una sonrisa escalofriante. «Te dije que no confíes en nadie». La adrenalina me recorrió el cuerpo y en un instante supe que tenía que actuar. La vida que conocía estaba desmoronándose y si no hacía algo rápido, podría perderlo todo.